capítulo 1, del versículo 1 al versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias a Dios, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Le está hablando a la iglesia de Corintios. Mira lo que dice. Porque en todas las cosas, cuando dice todas las cosas, es en todas las cosas, fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y termino, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Este último versículo es tremendo, porque de alguna u otra forma simplifica todo el mandato o la palabra que el apóstol Pablo les entrega a los corintios, diciéndoles que Dios es fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión. ¿A qué fuimos llamados? Dice, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si hay algo que hemos venido enseñando y aprendiendo durante todo este tiempo, si hay algo que uno añora y desea en la gente, en los hijos del Señor, es que tengamos tengamos claridad qué es realmente la verdadera fe en Cristo. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la naturaleza de lo que significa estar en Cristo? Usted lo escucha semana a semana, y si no, día a día, en diversos predicadores que ministramos el Nuevo Pacto. Lo he escuchado en labios nuestros, de mi esposa, en mi persona. Siempre estamos mencionando estar en Cristo, estar en Cristo. Solo que muchas veces hay palabras que las pronunciamos porque otros las dicen o porque las estamos leyendo, pero no han logrado finalmente hacer vida en nuestras vidas. Entonces, la esencia y la naturaleza de lo que significa estar en Cristo muchas veces ha sido distorsionada, porque creemos que estar en Cristo ya es un tema mágico, y yo creo que es un tema espiritual. Es decir, no es que Dios te esté posicionando todos los días, es un tema que depende no de nosotros, sino es un tema que Dios así lo determinó. Pero estando en Cristo viene todo un cambio, un proceso de crecimiento de Cristo en la vida nuestra.
Dice la Biblia y Dios nos enseña que por su fruto los conoceréis. Por lo tanto, no necesito de profundizar en lo que es la raíz de un árbol, en lo que es en una hoja de un árbol. Habrá gente que se dedica a eso, que es la ciencia de la botánica. Pero cuando tú ves un membrillo que pasan años o un manzano que pasan años y no da fruto, no necesitas ser un científico para determinar que algo no está bien. ¿Me explico? O al revés. Si alguien te dijo que ese es un membrillo y tú al tiempo vas y sacas un fruto y tiene sabor a durazno, algo extraño hay allí. No es lo que te digan que es el fruto de lo que está entregando. Entonces, en tiempos como los que hoy estamos viviendo, podríamos determinar como primer punto aquello: por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuál es el fruto que nosotros hemos venido dando hoy en día? Por eso que vuelvo al punto esencial e inicial. ¿Cuál es? Amados, es tremendamente importante comprender en nuestra vida de fe, en nuestro espíritu, todo lo que significa la esencia de lo que es la naturaleza de estar en Cristo. Levante su mano derecha allí donde usted se encuentra y declare para sí mismo, para sí misma, diciendo: yo estoy sentado, sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Aleluya. Entonces, viene el segundo punto acá, que porque creemos que ya hemos declarado que estamos en Cristo, luego creemos que ya tenemos plena madurez. No es así. Y luego viene la confusión, porque atribuimos estar en Cristo en un nivel de madurez a otros aspectos. Y eso ha llevado a tergiversar muchas veces el concepto de lo que es madurez. Por ejemplo, madurez en Cristo no tiene que ver con operación de dones. No porque alguien opere en dones, y todo esto es a propósito de los versículos que hemos leído, y vuelva a leer y vuelva a releer todo lo que es y lo que significa el capítulo 1 de Primera de Corintios, cuando habla de una iglesia completa en dones, que no les faltaba nada, que les sobraba todo lo que a otras iglesias les faltaba. De hecho, el Señor les indica a través del apóstol Pablo: yo les he dado todo, ustedes no tienen necesidad de ninguna cosa. Escucha esto: al estar posicionados en Cristo Jesús, nosotros estamos completos en Él y no tenemos necesidad de ninguna otra cosa. No sé si usted me está entendiendo esta mañana. Así era la iglesia de Corintio, una iglesia completa, una iglesia que no le faltaba nada. Dios había derramado por completo en ellos, pero había todo un proceso de trabajo que debía capitalizar el apóstol Pablo en la vida de esta iglesia, como lo está haciendo en tu vida, como lo está haciendo en mi vida. Entonces, la distorsión, ¿cuál era? Son las siguientes. Madurez en Cristo no tiene que ver con operación de dones. Eso tiene que ver con regalo de Dios. Tú puedes estar en una mesa con gente que tiene un fluir de dones. Tú puedes escuchar a alguien por televisión, por radio, o estar en un evento, en un predicador que tiene un fluir de... Y por favor, quiero puntualizar. No estamos diciendo que aquello no es. No, porque Dios mismo, a través del apóstol Pablo, habla bien de lo que él mismo había dotado a la iglesia de Corintio. Sobreabundancia de dones, a ustedes no les falta nada, absolutamente nada, pero nunca olvides que los dones del Espíritu son un regalo de Dios. Y el que tú uses algo que es un regalo de Dios no es atribuible necesariamente que seamos
maduros en Cristo. Lo segundo, madurez en Cristo. No tiene que ver cuántas actividades tengamos en la iglesia o en la congregación. No tiene que ver cuánto corres de lunes a lunes. Eso es activismo. Eso no es madurez en Cristo. A veces estamos envueltos en actividad tras actividad, en una semana normal, con actividades de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. He estado en congregaciones, por favor, y no estoy descalificando, solamente estoy hablando de un hecho puntual, donde tienen actividades de lunes a lunes, culto todos los días. Y yo tuve un concepto erróneo en una oportunidad, porque había un día lunes que era reunión de oración, martes reunión de hombres, miércoles reunión de mujeres, y me dijeron un día, ¿por qué no predica en la reunión de hombres? Y fui a predicar a la reunión de hombres, pero solo que era dirigida por los hombres, es decir, estaba toda la congregación, había niños, jóvenes, por lo tanto, toda la semana reunión. Eso no es madurez, eso es activismo. Pero en estas redes también nosotros podemos tener una vida de activismo. Estoy esperando tal predicador. Quiero conectarme a tal hora. Sí, hay responsabilidades y hay prioridades que nosotros debemos determinar en cuanto a la casa de fe en la cual nos encontramos. Pero pregunto, podemos estar 3, 4, 5 días conectados, pero pasó a ser un hobby muchas veces. ¿Qué hacemos con lo que aprendemos? ¿Qué hacemos con aquello que Dios está vaciando en nosotros a través de otros ministros? ¿Cuántos de nosotros aún tenemos la disciplina de tomar un cuaderno, anotar? La fe viene por el oír y el oír es por la palabra. La palabra almacenada en nuestro interior es la que finalmente nos va a llevar a la madurez. Aleluya. Madurez no tiene que ver con hablar lenguas. Tampoco tiene que ver con cuántos años llevamos de iglesia. ¿Sabías que tú puedes envejecer en una congregación? Envejecer y perpetuarte como un niño, como una niña que nunca creció. La congregación tiene muchos años. Tú tienes muchos años. Eres parte del inventario de los inicios de una congregación. Recuerdo que en una oportunidad fuimos a predicar a una congregación, X congregación, y habían cojines en la iglesia, en la congregación. Cojines, ¿sabes lo que es un cojín? Algo donde se sentaban. Y cada persona le tenía nombre al cojín. Y las primeras filas tú no las podías tocar porque eran prácticamente de los propietarios de la congregación. Yo me río de aquellas cosas, por supuesto, me río de verdad y no soy peyorativo en esto, me río porque es parte del folclore, pero cuánta niñez hay en ese tipo de decisiones. Hay congregaciones muchas veces que sus actividades las tienen con letras de oro o con un cincel en un mármol. Reuniones martes a las 8 de la noche, jueves a las 8 de la noche y viernes 8 de la noche estudio bíblico. Y eso lleva allí 50 años escrito. Vale decir, el Espíritu Santo no puede hacer absolutamente nada, saltar esas barreras, porque ya lo perpetuaron. Le pusieron barandas, no puede entrar tampoco, se puede salir. Pero a veces, aquello que lo estoy usando como ejemplo en organizaciones, también nosotros lo tenemos acá. Nos perpetuamos a una manera, a una forma de hacer iglesia, a una forma, a una manera de vivir la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque escuchamos una palabra que alguien nos dijo, no, yo estoy en.
Cristo. Y desde allí, por el simple hecho de creer, y yo no estoy dudando de aquello, del hecho de estar en Cristo, creemos que ya todo acabó, que todo terminó. Entonces cuando decimos, no, es que en Cristo estoy completo, o que la obra consumada del Señor ya terminó, todo eso es verdad. Pero tienes que vivir un proceso de crecimiento y de madurez para ir asimilando todas esas cosas. Lo contrario, te va a llevar, como a muchos, a ir cometiendo los mismos errores que se han venido cometiendo hasta este día. Finalmente, en este punto, madurez cristiana no tiene que ver con cuánto tú sabes de la iglesia. Madurez cristiana no tiene que ver con cuántos estudios bíblicos tú tienes. Seguramente, muchos de nosotros tenemos muchos estudios bíblicos. Muchos de nosotros podríamos mostrar muchos diplomados en el contexto nivel 1 de escuela bíblica, nivel 2 de escuela bíblica, nivel 3 de escuela bíblica, y yo creo que todas aquellas cosas son tremendamente valederas. Pero por favor, pongámosles calificativo. Aquellas cosas son mera información. Y la información puede aumentar el nivel de conocimiento natural que tú puedes tener. Pero cuando hablamos del nuevo régimen del Espíritu, estamos hablando de otra cosa. No necesitas, perdona lo que voy a decir, y lo digo con mucho respeto, no necesitas del Espíritu Santo para leer la Biblia. No necesitas del Espíritu Santo para tener una información exhaustiva de toda la historia, los periodos de lo que es la Biblia. ¿Y cómo lo sé? Porque tenemos muchos teólogos, y yo diría muchos de ellos en nuestras universidades en el mundo que no son creyentes. No te estoy comparando con ellos, por favor. No quiero faltarte respeto de esa forma, porque no lo merece, porque no quiero apuntar a eso. Solamente que nosotros podemos caer en aquello. Tenemos mucha información, pero eso no significa que seamos maduras o maduros en Cristo. Primero que todo, la madurez en Cristo. La madurez en Cristo comienza con algo básico. Cuando tú tienes clara revelación de lo que significa, cuál es el llamado que Dios nos ha dado o entregado o encomendado a cada uno de nosotros. ¿A qué nos ha llamado? No dije para qué. No estoy diciendo para qué me llamó el Señor. No es el para qué. Es a qué me ha llamado el Señor. Esta declaración que hace Pablo es un principio que él establece en el libro de los Corintios. Y él tenía como intención o motivación en el Señor de corregir todas estas cantidades de diferencias que había al interior de la congregación. Y Pablo resume todo esto en este texto, cuando habla del llamado que él hace, que fue el texto del versículo 9 que mencioné, que dice, fiel es Dios. Versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado aquí. Fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Común, unión. Es decir, el propósito en común que usted y yo tenemos es la comunión, un propósito en común con el Hijo. El llamado está en Cristo. El llamado es estar en Él. El propósito es Cristo. Usted y yo estamos en Él. Pero comprender, dimensionar de lo que significa, cuál es nuestra... No es qué hacemos. Mucha gente busca qué hacer cuando ignora la esencia misma de lo que significa a qué me llamó, no a qué, no es hacer. Ese problema lo tenían los fariseos.
cuando conectan, ¿qué debemos hacer para manifestar? Ellos siempre querían hacer algo. A la gente le satisface hacer algo para Dios. Les trae dividendos personales. Alimenta sus caprichos personales el querer hacer algo para Dios. Y con esto no estoy hablando de la inactividad, porque todos de alguna u otra forma activamos. Pero pongámosle ahí un nombre. Activamos, pero en madurez. Es no hacer. El Señor le dice, esta es mi obra. Que crean en aquel que me ha enviado. No es hacer, es creer. No es que tú hagas algo para Dios, sino que creas en aquello que Él hizo por ti. Te posicionó en los lugares celestiales para estar en Cristo. Y el problema que el apóstol Pablo ve aquí en Corintio no era un problema que la iglesia tenía con los demonios. No era un problema de que la gente tenía un error en todo lo que eran las maldiciones generacionales. No era un problema de la carne. Y ese problema de la carne era causado por las tendencias de manejar las cosas no en el espíritu, sino en la carne, no en las facultades que el Espíritu Santo a nosotros nos ha dado, sino en la forma errónea que ellos tenían de pensar. No sé si me está entendiendo esta mañana. Amados, la iglesia tiene un diseño único, singular, particular, peculiar. No es tu diseño, no es mi diseño, no es lo que yo creo, lo que yo pienso. Por favor, derribemos todo. Siempre te encuentras y te confrontan muchas personas. Pastores, que lo que yo creo es que lo que yo pienso. Ese problema lo tenía en Corintio. Ese problema lo tienen muchas personas hoy en día, que quieren tratar de arreglar los problemas de la iglesia, una iglesia celestial, con una mente natural. Entonces Pablo establece aquí dos líneas que la hemos conversado muchas veces, que es la carne y el espíritu, que es la línea de Adán y la línea de Cristo, que es el hombre natural y el hombre celestial. Y aquí estaban las dos visiones de la iglesia, los dos órdenes en los cuales nosotros nos regimos. Hay un orden natural y otras cosas pertenecen al orden espiritual. Y cuando nosotros se nos es revelado que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, en Cristo, allí rige un orden celestial. No es un orden natural. ¿Se dice de otra forma? Claro que sí. Son dos edificios. Siempre el apóstol Pablo en 1 Corintios te habla de dos cosas. Te habla de dos edificios. Te habla de dos tipos de obras. Te habla de dos tipos de frutos. Te habla de dos tipos de hombres. Te habla de dos tipos de ministerio. El de muerte y el de condenación. El de vida y el de justicia. Dice que uno será destruido, las obras de uno serán quemadas, dice. Y las del otro pasarán la prueba del fuego para ser aprobadas. Es importante. Notas que es estar en Cristo, en esa dimensión que gobierna nuestro espíritu, y que a partir de allí nosotros tomamos nuestras determinaciones de vida. Es un trabajo que el Espíritu tiene que hacer en cada uno de nosotros, que más allá de una declaración de fe, que hay que hacerla, y hay que hacerla todos los días, pero podemos hacerla todos los días y seguir siendo niños, niñas, guiadas por doquier, por todo viento de doctrina. Lo que escuchamos hace eco en nuestros oídos. Al hacer eco en nuestros oídos, luego la asimilamos en nuestro corazón, nos lleva a tomar determinaciones y luego nos frustramos, fracasamos y volvemos al ciclo. Y ese ciclo lo hemos repetido por
años, por décadas. Aleluya, no sé cómo estoy en la hora, a ver. Nos queda todavía. Están allí. ¿Cuánto están creciendo esta mañana? Entonces, ¿cuál era la condición de la iglesia? Ellos habían transformado a Cristo en una filosofía de vida. ¿Qué significa eso? Que era un pensamiento. Ellos tenían el fundamento de una filosofía que me enseñaba a portarme bien. Amados, y la Biblia y Cristo no nos lleva solamente a portarnos bien. Nosotros nos portamos bien por una consecuencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero hay mucha gente que se porta bien y no han ido a la iglesia. Hay mucha gente que se porta bien y no conocen al Señor. Es decir, tienen valores de familia. No es solamente no robar, no es solamente no ofender, es una nueva vida que está creciendo dentro de nuestras vidas. No es una filosofía. Los corintios hicieron de Cristo un pensamiento, una filosofía a la cual seguir. Y eran controlados por preferencias. Ellos decían, no, a mí me gusta Pablo, otros me gusta Cefa, me gusta Apolo. Y habían unos que eran más espirituales y decían, yo no me quedo ni con Pablo, ni con Cefa, ni con Apolo. A mí me gusta Cristo. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Ellos rebajaron a Cristo al nivel de los hombres, o bien estaban subiendo a los hombres al nivel de Cristo. Ambas están erradas. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos clasificaron su mensaje. Hicieron moda. Este es el tiempo de Pablo, este es el tiempo de Cefas, este es el tiempo de Apolo, este es el tiempo de Cristo. Entonces estaban en YouTube allí viendo videos. En ocasiones me gusta Cefas, pero también me gusta Pablo, y cuando Pablo me comienza a amonestar muy duro, entonces me cambio. Y hay gente que se ha llevado así toda la vida, han hecho del Evangelio una preferencia filosófica que tiene como finalidad, ¿sabes qué? Satisfacer áreas personales de tu vida. Y no es así. No es así. Hemos dicho tantas veces esto, por favor anótelo. El Evangelio tiene como finalidad no cambiar tu vida, es matar tu vida y que una nueva vida crezca en tu interior. La vida en Cristo no es un Adán reformado. Es una nueva vida. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Esta iglesia quería manejar las cosas del Espíritu en la sagacidad de una mente carnal. ¡Qué increíble! No podemos meter nuestras manos carnales en la obra del Espíritu. Por eso cuando la Biblia nos enseña que Dios dio dones a los hombres, a unos llamó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, cuya finalidad, ese regalo, es un regalo, es una honra. ¿Cuál es? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aleluya, es una asignación, es una honra. Introducirse en los planos del Señor es una honra. No cualquiera puede meter las manos, no cualquiera puede hablar, no cualquiera puede llegar y decir lo que quiera en el nombre no sé de quién. No es así. Estamos hablando de madurez. Ellos prostituyeron la iglesia con los dones. ¿Sabe para qué? Para beneficio personal. Ganancias deshonestas. No puedes usar el don de Dios para un uso personal. Es que Dios me llamó, es que Dios me dio un don. No estamos jugando a quién tiene más dones. Primero, si Dios te da un don, y sé que mucha gente tiene don, tienes que saber cuál es la finalidad del don. El don no es fruto del Espíritu. Tú puedes tener muchos dones y no tener fruto del Espíritu. Puedes tener dones gloriosos y ser la persona más rebelde que pueda haber. Puedes tener dones gloriosos y ser soberbio. Puedes tener dones y no someterte. Tener dones y no tener conciencia de autoridad. Puedes tener dones que Dios te da sueños, que Dios te habla, y todo eso es así porque Dios funciona así.
pero te debes a alguien. Pablo lo entendió. Él lo dijo. Yo soy un letreado, dijo el apóstol Pablo. Yo sé quién soy, no tengo problema. Nunca tuvo problema en admitir quién él era. Vengo de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, celoso guardador de la ley, discipulado a los pies de Gamaliel. Pero todo eso, ciudadanía romana. Tengo acceso a los líderes griegos, dijo el apóstol Pablo. Pero todo eso es basura. Algo le pasó al apóstol Pablo. Conéctate con esto esta mañana. Algo le ocurrió, algo le aconteció, con algo conectó de una manera sobrenatural que todo lo que él había acumulado y tenía como currículum, ¿sabes qué pasó? Se transformó en la nada misma. Vale decir, lo que para muchos hoy es un cartel, una carta, una tarjeta de presentación para el apóstol Pablo, ¿sabes qué era? Basura. No se trata de nosotros, mis amados, se trata de Cristo. No podemos, por favor, prostituir los dones del Señor a beneficio propio como ganancias deshonestas. Me rebelo contra la manipulación. Me rebelo contra intimidar al cuerpo de Cristo, jamás mutilar el cuerpo del Señor. De allí vienen los celos, de allí viene la envidia, luego vienen los desórdenes, luego vienen nuestros derechos. Cualquier parecido de la iglesia de Corintio con nuestra realidad, por favor, es mera casualidad. No vaya a creer que yo estoy puntualizando a los tiempos de hoy, pero hay algunas cosas muy parecidas hoy en día. Cuando el liberalismo entra a la iglesia y se confunde la gracia con el liberalismo o el libertinaje muchas veces. La gracia tiene como finalidad que nosotros conozcamos a Cristo, más allá de todas nuestras faltas limitantes, pecados, que cada cual pueda cargar, debilidades que puedas tener. La gracia te acerca a Cristo, y en la medida que vas conociendo a Cristo, aquellas cosas también comienzan a menguar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno, qué grande es el Señor. Entonces Pablo se introduce en la iglesia de Corintios y él no arregla matices de la iglesia. Él se metió a arreglar cosas estructurales. No tiene que ver. Si a ti te duele la cabeza, pueden darte 3 consejos en tu casa. ¿Cuáles son? Tú puedes decirte a alguien que te tomes un vaso de agua, que te tomes una pastilla, y tu mamá te dice que te acuestes y luego te levantas y estás bien. Vale decir, hay cosas que son simplemente matices, que se arreglan escuchando, como estás escuchando esta mañana. Hay cosas que se arreglan cuando tú pones un audio en la mañana mientras tú estás cocinando y escuchas un mensaje. Se arreglan fácilmente. Dios te habla a través de ese predicador o esa predicadora. Te puede hablar a través de una canción. Son matices. Pero si el dolor lo tienes 6 meses y ya no te deja dormir, no te vale que escuches a un predicador. No te vale que tú escuches o vayas a un congreso. Lo tuyo no reviste algo que tenga que ver con un matiz. Lo tuyo es estructural. Necesitas sacar un permiso o un bono e ir a una clínica y visitar a un especialista. ¿Sabes cómo se llama? Un perito. ¿Sabes por qué el apóstol Pablo dice, yo soy un perito arquitecto? Él comprendió, entendió perfectamente lo que era perfeccionar el cuerpo de Cristo. Amados, estas enseñanzas tienen como finalidad no ver aspectos, matices. No. Estamos profundizando acá. Estamos profundizando. Somos llamados por el Señor para ser peritos, arquitectos, llevando a la madurez de Cristo a las personas.
Ese es el punto que vamos a ir profundizando semana a semana. Bendito sea su nombre. Estar en Cristo tiene como finalidad que Cristo vaya creciendo para llegar finalmente a la plenitud, a la madurez, para que aquel concepto que en Cristo estoy completo, realmente lo vivamos en el día a día. Gracias, Señor. Gracias porque Él es bueno, porque Él es fiel. Vamos a orar esta mañana. Vamos a orar. Vamos a continuar con estas enseñanzas. Quiero orar. Tome su tiempecito allí, acomódese. Vamos a dejar a la pastora Roxana, quien nos va a dirigir en esta oración esta mañana. Tome su tiempo para que oremos al Señor. Qué grato es Dios. Amén. Pastora Roxana. Bendecidos. Qué clara y maravillosa palabra. Lo digo no por ayornar la reunión en la que estamos, sino por la claridad, por la pureza, por enfocarse con claridad donde Dios nos está mostrando. Y vaya que son necesarios los dones, cuán necesarias son las herramientas que Dios nos da para hacer su obra. Y cuánta atracción hay cuando la gente opera en ese don. ¿A quién no le gusta alguien que ministra a través de la voz, del canto? Y cuyas letras que canta son inspiradas por el Espíritu Santo. Las letras están llenas de una canción, digo yo a los hermanos de la alabanza, más que adoradores, le llamo ministros de la palabra, porque que le pongan melodía a las canciones es una cosa, pero deben ser ministros de la palabra, que sepan lo que cantan. Y cuando uno oye esa voz sumada a una letra inspirada, uno se hace una idea de ese ministro, de esa ministra, y no necesariamente a veces ahí está la madurez y es tan atrayente el don que cómo nos podemos confiar porque Dios lo usa. Lo usa. Cuando Dios necesita la cuchara no te va a pedir permiso, la va a utilizar. Y cuando uno va avanzando en la vida se va dando cuenta. Yo quisiera que pudiéramos orar en el mismo espíritu que la palabra nos ha ido llevando y que nos podamos preguntar allí si donde estamos ha sido la palabra, los pasos de la palabra que nos han llevado al lugar donde estamos, o han sido nuestras decisiones. Donde tú estás, ha sido la palabra que te ha llevado donde estás, en esa posición, en esa situación que estamos atravesando, o han sido nuestras buenas o malas decisiones que nos han llevado al lugar donde estamos. Por eso el Señor nos está hablando hoy, y lo hace siempre, porque Él quiere que sea la palabra la que nos lleve al lugar donde estamos parados, decir, mira, lo que estás viviendo es porque mi palabra ha estado trabajando en ti. Mi palabra ha estado haciendo algo en ti y ahí te tengo yo. Pero muchas veces estamos atravesando cosas donde la palabra no nos ha llevado. Son nuestras decisiones. Y por eso cuando viene como luz hoy día, Dios dice, enfócate. Vengo en tu auxilio. Vengo a poner colirios en tus ojos, hija amada. Ven, abre tus ojitos. No importa si eres un pastor o un teólogo, abre tus ojos. Porque el Padre pondrá colirios en él. Y qué bello poder decir y ver con el enfoque correcto y decir, wow, parece que me giré un poco más acá. ¿Ya? Así que damos gracias al Señor porque su palabra es luz. Padre, gracias. Gracias te damos en esta mañana. No hay nada que disfrutemos más que tu paternidad. No hay nada que nos dé más seguridad que ella, Señor. Ayúdanos a conectar con esta palabra con prontitud.
a ser prestos, raudos, rápidos para tomar tus consejos. Ayúdanos, Señor, para poder cumplir aquello que tú has puesto en nosotros. Te damos las gracias por esa paciencia, por ese amor eterno, por esa lealtad que sobrepasa todas las historias de amor que podamos estudiar en la historia. Cualquier historia de una madre que se dio, que fue mutilada, que arriesgó su vida, que dio todo por sus hijos. Podemos ser impresionada por muchas historias de amor, de todas las formas. Pero cuando pensamos en ti, en una ocasión un hombre dijo: ¿cómo puedes entender a un Dios de amor que mató a su hijo? Y yo le dije: Él no mató a su hijo, Él lo sembró. Hay una gran diferencia entre matar algo y sembrar. Dios no es un asesino, Dios es un sembrador. Y está ocupado que en nosotros podamos dar aquel fruto de aquello que Él sembró en la cruz. Él sembró a su Hijo para que tú no solamente tuvieras la vida del Hijo en ti, sino que pudieras tener tanta claridad de tu asignación, de tu propósito, que todas las cosas que a veces vemos que nos faltan, a veces nos miramos en el espejo de la palabra y decimos: ¿cuán lejos estoy de la altura, de la anchura, de la plenitud de Cristo? Pero eres tú el que nos dice: vamos, vamos, yo te digo que eres valiente, aunque tú te veas a veces temblando, como se lo dijo no solo a Gedeón, sino a muchos. Eres valiente, eres esforzado. Gracias, Padre, porque tú le pones nombre a personas que en el momento no se veían, como Abraham. Jamás podría entender un padre de multitud, un hombre de casi 100 años que no tenía hijo alguno. Es fácil leer la Escritura, pero uno es tan verdugo también con nosotros mismos. Oro para que tu palabra nos traiga luz para poder tener la fuerza para enfocarnos, tener precisión. Y cuando digo con prontitud, no ir tan lento haciendo las decisiones que debemos hacer. Que cada uno de los que está escuchando sepa no solamente lo amado que es, lo amada que eres, sino cómo el Padre suspira por nosotros, cómo Él ama de una manera que jamás podremos explicar. Y es su amor lo que nos impulsa, es su amor la mayor fuerza que nos moviliza. Saber que Él sigue ahí esperando, no como un mendigo. Él es poderoso, Él puede hacer lo que quiera, pero Él espera porque sabe lo que depositó en nosotros y sabe que esa naturaleza divina que es la vida de su Hijo, que la vida de Dios mismo que está en nosotros es la que dará su fruto. No espera nada de la vieja mujer, no espera nada del viejo varón que está en muchos de los que está oyendo. Él sabe que ese viejo no mejora, que esa mujer jamás mejorará, pero Él apela a esa naturaleza que está en ti. Así que no te agotes de avanzar. No te agotes porque Él no está esperando en aquello que es estéril. Él está esperando en aquella semilla preñada de vida, preñada de poder, que es la misma vida y naturaleza del Hijo en nosotros. Padre, gracias por esta hija que está escuchando. No sé su nombre, pero dice: me duele tanto fallarte. Te sirvo, no estoy en el mundo, pero siento, Señor, me siento en deuda. Sé lo importante de tener intimidad contigo y me pregunto muchas veces cómo puede ser difícil amar tanto a alguien y que cueste hacerse esos tiempos como debiera. Padre, en el nombre de Jesús oro por aquella mujer, aquella señorita, aquella hermana, aquella señora, no lo sé, aquel varón que está oyendo y decía: Señor, habilítame, atráeme. Y aunque el diablo diga a tu mente: si el sacrificio de Él no te atrajo, nada lo hará.
tú le dirás, no es así, atráeme, Señor, atráeme. Te lo pido a mi alma, te lo pide mi espíritu en forma voluntaria, no me lo impone nadie. Lo anhelo, atráeme cada vez más a ti para poder manifestar aquello que ha sido depositado en mi vida y que a través de tu vida y la mía, muchos solamente al cruzarse contigo puedan conocer a ese Cristo glorioso que está en ti, que donde tú entras lo llevamos. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, gracias por sembrarte en nosotros. Es imposible que esa semilla no dé fruto. Es imposible que la gente no vea tu vida en nosotros. Si la cultivamos, si la alimentamos y si vamos despojándonos de aquellas cosas que la ahogan. Porque uno sabe perfectamente lo que ahoga una semilla. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos el poder de tu Espíritu Santo que habita en nosotros, recorriendo cada rincón de nuestra vida y rompiendo toda estructura tan sólida que está mal establecida, que parece la correcta, pero donde tú rompas, Señor, rompa todo lo que tengas que romper con tal de conocerte, con tal de conocer al que está en nosotros, no solo por doctrina, sino por experiencia. Gracias, Señor, gracias. Gracias por hablarnos, gracias porque nos cuidas y nos dices, bien, yo te di herramientas. Yo apelo a que no te confíes solo en si las estás usando, en que no te desvincules conmigo, para que los frutos que es mi vida, mi carácter en ti, la gente lo pueda conocer y solo así creerán en mí. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos, Señor, sanidad para aquellos que están viviendo dolencia, por aquellos que están experimentando grandes dolores de cabeza por mucho tiempo, por aquellos que experimentan dolores a sus huesos que ya no soportan, por aquellos que tienen un diagnóstico que dicen, Dios es soberano, mas yo creo en milagros porque creo en Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, cancelamos toda obra de maldad, no aquella operación que tú has permitido con un propósito para tratar con aquel hijo y aquella hija, porque tú puedes usar cualquier cosa para hablar con alguien más. Yo estoy hablando de aquella hija, de aquel hijo que está siendo, Señor, confundido y que ha confundido la voluntad tuya, tu soberanía, con un ataque que el enemigo sutilmente está haciendo para poner límite a su avance, para poder poner límite a ese ejercer su llamamiento, que es manifestarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, declaramos que el poder de tu sangre, que el poder de tu cruz, que el poder de tu resurrección es para que no solamente digamos consumado es, tetelestai, sino para que digamos que toda dolencia, tú dijiste que tú te llevaste toda dolencia y hacemos esa promesa una realidad. No es una promesa para nosotros la tomamos como una herencia, porque así es, ya murió el testador y resucitó para que esa promesa dejara de serlo y fuera una herencia. En el nombre de Cristo, no importa cuántas veces ya has declarado tu sanidad, no importa cuántas veces ya has dicho, Señor, tú lo hiciste en la cruz y los dolores están allí, y vuelves a caer con ese dolor o ese problema en tu oído donde esté. En el nombre de Cristo declaramos el poder del Espíritu Santo impartido en ti, rompiendo todo yugo en el nombre de Cristo, quebrantando toda obra del enemigo, toda maquinación del enemigo para hacer difícil tu avance, para ponerte tropiezo
en esta travesía en la que tú estás caminando, pero que quieres correr en el ritmo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, maldigo toda obra de maldad, Padre, quebrantamos todo yugo, en el nombre de Jesús, toda atadura, toda ligadura de alma, toda opresión en enfermedad, todo dardo de todas las formas que el enemigo sí las usa. Padre, por eso tu palabra nos dice, Él está vencido, pero no ignoren, la ignorancia es un gran enemigo, sus maquinaciones. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, declaramos victoria, una victoria total y absoluta sobre el cuerpo de aquel hombre que está pidiendo sanidad, de aquel hombre, Señor, aquella mujer que está diciendo, creo en ti, Señor. Caramba, que creo en ti y he esperado tanto tiempo para haber materializado lo que tú ya dijiste que fue hecho. En el nombre de Jesús, sopla todo polvo sobre el rostro nuestro de espera, de cansancio, permaneciendo firme como una palmera. Sopla un viento fresco de ánimo, de aliento, Padre, sobre la vida de esa mujer que ha decidido creerte, de ese hombre que ha decidido servirte, cualquiera sea su situación. Bendito sea tu nombre. Levántate, oh Jehová, en medio nuestro. No que estés abajo, sino en medio de nuestra vida. Levántate y sean esparcidos nuestros enemigos en el nombre de Cristo. Temor jamás será un diagnóstico natural. Temor jamás será un diagnóstico biológico. No importa lo que te diga el hombre. No importa cuán bello seas varón de Dios. No importa cuán ungida seas profeta o mujer de Dios. El temor jamás será un diagnóstico humano. No importa lo que el hombre te diga, no estoy juzgando tu vida, ni tu altura, ni tu pasión por Dios. No estoy juzgando tu compromiso 100% con Dios y tu entrega incondicional con Dios. No estoy juzgando quién eres y tu pasión por Dios. Estoy diciendo, eso que tú crees que es humano, que es como una diabetes, que es como otra enfermedad, la cual igual uno dice, Señor, tú puedes sanarme, pero temor tiene otro origen. Temor jamás será una raíz natural. No importa a quién esté oyendo y con el respeto que me merece tu altura y tu investidura. Y quizás soy tan pequeña frente a la pasión que desborda tu vida, a todo lo que has renunciado por la causa de Cristo y lo que sigues renunciando diariamente. Aquí yo no estoy hablando de tu pasión y de tu compromiso, estoy hablando de tus ojos que están velados y que has aceptado algo que no tiene que ver con una enfermedad que Dios permite, como muchos vivimos y yo he vivido por años. He sido afectada a mis huesos y siempre declaro mi sanidad, pero no estamos hablando de aquello. Temor tiene otra fuente, temor viene de otro lugar. Ninguna crisis de temor, ninguna crisis de pánico, no importa lo que el hombre te haya dicho, mujer de Dios, mujer bendita, la cual quizás va mucho más adelante que nosotros. En el nombre de Cristo, no lo aceptes como algo temporal siquiera. No lo aceptes como algo que te ha servido para entender a otros, para no juzgar a otros que lo han vivido. No lo aceptes. Cualquier hijo de Dios puede vivir un dardo así. He visto santos de Dios vivir algo así, pero a los 2 o 3 días dice, esto no tiene que ver conmigo, esto no lo acepto, no importa cómo llegó, porque Dios no juzga cómo llegó. Tú no escoges los dardos que el enemigo tira, tú no eres responsable, siempre serás el blanco del enemigo, pero de ti depende ser la presa. En el nombre de Cristo, yo no estoy libre de que un dardo de temor venga, y a lo que el hombre le llama crisis de pánico, pero créeme que si eso me tocara, yo no diría por qué me vino a mí, si creo, no, llegó, pero jamás lo aceptaría como una enfermedad
natural, a la cual también apelo al Señor, pero de origen natural, si no entendería que la fuente es otra. En el nombre de Cristo Jesús, mujer de Dios, hombre de Dios, no lo aceptes. No es para entender a los demás, no es para comprender a cómo otros sufren y llorar con los que lloran. Eso no tiene la firma de Dios. No importa el dardo cómo llegó, a mí me han llegado miles y mucho más quizás graves y a lo mejor hasta vergonzosos, pero así como han llegado, yo he dicho, esto no tiene que por qué, tengo que por qué aceptarlo. No es parte de mi crecimiento. En el nombre de Cristo Jesús, revélate aquello. Renuncia a aquello que has aceptado como parte de un aprendizaje divino. Eso no tiene la firma de Dios. Y se lo digo porque constantemente tengo tantos llamados de personas lindas, maravillosas en el Señor, que dicen, esto me tocó, no sé cómo llegó a mí. Y digo, no importa cómo llegó. Nadie es inmune a los ataques del enemigo, pero sí tienes que reconocer cuando esto no tiene un origen natural. En el nombre de Cristo Jesús, declaro plenamente, más que mi libertad de mi cuerpo, de lo que estás viviendo, de tu mente, en el nombre de Cristo Jesús. No importa cuánto lo adornemos y lo ayornemos, entendiendo que podremos llorar con los que lloran y sufrir así con los que sufren. Eso no tiene que ver. Eso no viene de Dios, porque a libertad Dios nos ha llamado, y temor dice que tiene que ver con esclavitud en todas sus formas, con la única diferencia del temor a Dios. Y si Dios dice eso, no importa lo que te diga el hombre más ungido y la profeta más poderosa, la palabra dice que a libertad fuimos llamados. ¿Y cómo podemos volver otra vez al temor volviendo a ser esclavos? Así que en el nombre de Cristo, aunque seas la más bella embajadora, nadie cuestiona tu posición, tu compromiso, tu santidad, ni tu pasión por Dios. No sé por qué Dios me llevó a esto, porque ni siquiera lo tenía para orar, pero es el día y la hora de decir, esto no es un proceso de aprendizaje. Esto pensé que venía de Dios. Dios dice, no tiene mi firma. En el nombre de Cristo, a libertad hemos sido llamados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendecidos, bendecidas. Y dejo aquí al pastor. Que tengan una semana maravillosa. Esto no quiere salir.